Hey, espera, antes de comenzar el video te quería comentar algo importante. Si te gustan las clases y quisieras verlas en vivo, no dudes en entrar a nuestro canal de Discord. Damos las clases en vivo cada 2 miércoles, en los horarios que ves en pantalla. Ahora sí, te entro video. Pues justamente ya se hizo la conexión ahí quedó claro. Ok, Listo. bueno, perfecto, perfecto. Ok, empezamos con la clase de exploradores hoy. Empezamos con qué son los exploradores, cuáles son los exploradores y qué estereotipo tienen cada uno. Bueno, mucho se ha hablado del grupo de exploradores. Muchas quizás se han dado cuenta de que tenemos cuatro grupos grandes de MBTI, pero dos de ellos están organizados de una forma diferente que los otros dos. Es decir, si toman por ejemplo el NT y el NFP, ahí distinguimos los analistas de los diplomáticos, que pueden ser NE o NI, pero en diplomáticos siempre son FE o FI, y en analistas siempre son T o T. En el caso del C y el C, ya propiamente eso diferencia a los grupos. ¿Por qué? Porque, bueno, la clase pasada vimos los centinelas que todos tienen C, tanto de dominante como de auxiliar, pero todos tienen C. Y en el caso de exploradores, todos tienen C, tanto de dominante como auxiliar, pero todos tienen C. Tienen cualquier combinación, pero tienen C siempre. Entonces, podemos tener, por ejemplo, los STPs, que son C y T, los ISTP, que son T y C, los SFP, que son C y Fi, y los ISFP, que son Fi y C. Todos tienen C. ¿Y qué significa esto? Bueno, los exploradores van a estar muy distinguidos por esa faceta del C de experimentar, de improvisar, de vivir la vida, de vivir el momento, de vivir el presente y de concentrarse sobre todo en eso. Sobre todo también en lo práctico. Tienen esa faceta práctica de los sí, pero no tan marcada. Digamos que están un poco más concentrados en esta sensación kinestésica, en, digamos, ser un poco más directos y puros en cómo sienten o viven la vida. Aquí no estoy hablando de puro de manera en ese significado, sino más bien sin tanto filtro, como pasaría con los otros grupos del MBTI. Bueno, empezamos con los STPs. Y aquí haciendo un análisis de las funciones cognitivas tenemos el C, que sería su función dominante. Y bueno, sabemos que el C se caracteriza mucho por la improvisación, por vivir el presente, por vivir el momento. En este caso el STP, por tener el C dominante, esto va a ser una faceta muy importante dentro de sí. Y el auxiliar sería su motor, bueno, sería el ayudante del motor en realidad. Sería la forma de que su motor, que es el C, pueda procesar eso que está experimentando. En este caso el T, le ayudarías a darle alguna lógica o algún pensamiento más razonador de por qué le gustan las cosas. Ahora, como es C, se va a concentrar mucho en estas sensaciones más directas. Entonces, por lo tanto, los CTPs suelen ser personas que les gusta mucho experimentar las cosas de primera mano. Les gusta mucho también no complicarse mucho la vida. Más bien tener momentos más directos en cómo sienten ese C. Ese fe también que está de terciario, digamos, fe de terciario, les permite ser también, de cierta manera, un motor dentro de un grupo social, por ejemplo. No lo tienen de inferior, sino que lo tienen de terciario, y como lo tienen de auxiliar el T, digamos que son como ese regulador que les permite atender cualquier situación con su C. Entonces, son improvisadores natos, pues tienen ese C. El T les permite tener esa lógica interna que les hace entender cuando las cosas funcionan o no funcionan y por qué funcionan, y tener cierta intuición de por qué funcionan las cosas. Y el fe les permite tener cierta conciencia de su alrededor a nivel social. Les permite ver cómo se siente la gente a su alrededor, les permite ver cómo funciona su grupo, las dinámicas entre personas, y les permite también sentir o, digamos, de alguna manera ver cuando algo está mal según cómo se siente la gente a su alrededor. No es el caso para todos, porque depende, tal vez algunos fe pueden ser más cercanos, de su grupo más cercano, algunos fe pueden ser en torno a una sociedad como tal, pero el tema es que siempre van a
terminar sacando qué les parece una situación a nivel más moral de quienes les rodean. Y por último, los STPs tienen ni. ¿Qué significa esto? Que lo que más les va a costar a un STP es justamente hacer planes o digamos ver las cosas a muy largo plazo. O en cierta manera quedarse pensando demasiado en el futuro, quedarse pensando demasiado en el significado de las cosas. Esto es algo que al STP no le gusta. Lo puede hacer, no significa que no lo pueda hacer, pero no es algo que le llame tanto la atención. Porque recordemos que su motor es lo que le da energía. Entonces, ¿qué le da energía? Le da energía el C. Entonces, de cierta manera, son personas que les va a gustar siempre improvisar. Les va a gustar siempre no complicarse. Vivir la vida de una manera más simple. No les gustan las complicaciones. Y por lo tanto, digamos que no son muy de quedarse con un plan o seguir al pie de la letra algo, tener un protocolo. En ciertas maneras son muy diferentes a cómo sería un ISTJ, por ejemplo, que tiene el sí muy marcado, el T de paso muy marcado, que justamente si lo vemos son el opuesto, CT y CT. Entonces, no les gusta mucho este tema de planear y tener un protocolo, tener un calendario, un horario, son cosas que terminan quitándole esa energía que le da a poder improvisar y sentir el momento. Concentrarse más en lo que realmente les motiva, que son justamente estas sensaciones. Aquí no lo había explicado del todo, pero digamos que el C no necesariamente se refiere a sensaciones particulares, por un tipo de sensaciones. O sea, no necesariamente por tener C de dominante te gusta ir de fiesta, te gusta tomar, te gusta fumar, te gusta, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, ese C y ese T trabajan para que STP sepa qué le gusta. No a un nivel tan complejo, pero sí en un nivel de saber qué le gusta. Entonces, no todos los STPs les gusta ir de fiesta, pero ellos saben qué les gusta hacer, saben qué les anima, saben qué les motiva y no lo piensan demasiado, prefieren ir a hacer esas cosas. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a los estereotipos y bueno, se suele decir mucho que los STPs son mala gente. Y esto en parte es por ese T que a veces les hace ser muy francos con las cosas que dicen. Una vez el STP va madurando y va desarrollando un poco más ese fe, se van dando cuenta un poco más de cómo afectan las cosas que dicen y dejan de ser tan francos y empiezan a ser un poco más comprensivos con la gente que los rodea. No significa que no lo sepan hacer. Normalmente lo saben hacer, pero digamos que lo van aprendiendo a manejar mejor y a tenerlo más presente. Igualmente esto no significa que todos los STP sean mala gente o que todos los STP sean muy francos o que todos los STPs digan las cosas de manera muy bruta. Esto tiene más que ver con quizás STPs insanos o STPs que tal vez se están concentrando demasiado en sus funciones principales y olvidan que tienen también esos otros apartados. Pero eso, no necesariamente por ser mala gente, por ejemplo, vas a ser STP. Y no necesariamente por ser STP vas a ser mala gente. Entonces, no es un buen factor para tipear, vamos a decir así. También se suele decir que los STPs improvisan todo, que no saben planear, que no saben hacer planes, que no saben mantenerse en una serie de instrucciones, vamos a decir así. Y esto también es falso, digamos. Sí les dije que son gente que les gusta improvisar, pero que les guste algo no significa que no puedan hacer otra cosa. Aquí es donde está la diferencia. Todas las tipologías pueden hacer todas estas cosas que hacen a un ser humano un ser humano. Nadie está incompleto. La diferencia está en cuáles son los incentivos, de qué sería lo que más les gustaría hacer en qué situación. Obviamente uno va aprendiendo y va entendiendo pragmáticamente qué cosas funcionan en cada situación. Pero si hablamos netamente de lo que nos gustaría hacer, ahí es donde más se notaría estas funciones cognitivas. Entonces,
Sí es verdad que a los STPs les gusta mucho improvisar, pero no sería el caso de todos que improvisen todo el tiempo, porque eso al final termina generando problemas y es algo que los STPs de hecho terminan viviendo muy seguido, hasta que empiezan a aprender y empiezan a darse cuenta cuándo deben planear las cosas. Recordemos que tienen Ni, así que naturalmente ellos pueden planear algo, pero no es su especialidad, no es lo que se les da mejor. Conforme van creciendo y van madurando, esto también se va desarrollando y van empezando a poder planear más. Pero eso, no necesariamente porque improvise mucho o porque no sepa hacer nada más que improvisar, sea STP. Hay que concentrarse en lo que realmente le gusta a la persona hacer o donde se siente más cómodo en realidad. Otra cosa que se suele decir mucho es que los STP son tontos como una piedra. A ver, fuera del acto jocoso, no, ninguna tipología tiene una inteligencia específica ni nada parecido. Simplemente los STPs les gusta mucho, de cierta manera, dejarse llevar por su sed y improvisar. Así sea como resulte eso. A veces puede resultar bien, a veces puede resultar mal. A veces ese ti puede hacerles ver una genialidad, o a veces no era tan genial como parecía en sus mentes. Ahí es donde está el tema. También hay que tener en cuenta otra cosa y es que los STPs a veces les gusta payasear, a veces les gusta ser como jocosos, graciosos, porque es algo muy innato del C y es algo muy innato de los exploradores. No significa que siempre sean así, porque los STPs también tienen sus momentos en donde realmente razonan muy bien y piensan muy bien y claramente tienen las mismas capacidades que cualquiera. Entonces, sí, te pueden llegar a impresionar mucho, porque recordemos que STP tiene su T de auxiliar. Entonces, sí, esa capacidad de esa inteligencia siempre va a estar ahí. La diferencia está en qué tanto les gusta mostrarlo, qué tanto les gusta usarlo y depende de qué contexto social. Otra cosa que también se suele decir mucho, que también tiene que ver con el C, es que son muy impulsivos. Y bueno, es algo que se va a repetir en todos los exploradores. Eso de ser impulsivo, pero no necesariamente es así con todos los STPs. Por ser impulsivo no vas a ser STP y por ser STP no vas a ser siempre impulsivo. Quizás puedes tener una tendencia, pero no significa que siempre lo seas para todos los casos. Entonces, como esto se habla de tendencias, no es buena idea generalizar para todo el mundo. Hay STPs que aprenden a no ser impulsivos, hay STPs que realmente nunca tuvieron problemas con eso, pero quizás no dependían tanto de su sed, sino que también tenían ese control para saber cuándo no dejarse llevar por la impulsividad. Sí es cierto que porque tienen sed, quizás tengan una tendencia a ser impulsivos, porque recordemos que es lo que les da energía, sentir el momento, improvisar, o sea, mantenerse siempre en lo más sencillo y concreto de la vida. Entonces, de cierta manera, dejarse llevar por el momento te termina condenando de alguna manera a ser impulsivo en algunos casos. Pero, de vuelta, no siempre es así para todos. También se dice que les encanta el deporte y los vicios. De hecho, esto suele ser mucho un estereotipo por cómo pintaron al personaje en el test de diseño de personalidades. Sabemos todos cómo se ve. ¿Es así para todos? No. ¿Hay algunos que sí les gusta? Sí, sí. Puede haber una tendencia. Puede ser que haya más casos en STP que en, no, yo qué sé, INTP, por ejemplo. Pero no es así en todos los casos. Porque recordemos que se guarda lo que le gusta sentir y nada más. No necesariamente sea lo mismo para cada persona, porque cada persona le gustan cosas diferentes, cada persona le gustan sensaciones diferentes. Quizás a un STP le guste mucho la música, quizás a otro STP le guste mucho los deportes, quizás a otro STP le guste mucho los videojuegos, por ejemplo, porque al final son sensaciones. Hay otra cosa también, y es que se suele decir que solamente les gusta lo superficial o no son muy intelectuales, por así decirlo, también se suele decir. De vuelta, estamos hablando de una tendencia versus algo que sea concreto y que aplique para todos los casos y
no así necesariamente. Y en realidad al SCP le gusta ser tan intelectual como a cualquier persona. Y no siempre quieren cosas superficiales. Aquí hablamos más de cómo sería su motor versus qué le gustaría como persona. Y hay, de hecho, STPs que prefieren para relaciones un poco más profundas, prefieren algo muy profundo, prefieren algo un poco más intenso. Pero sí es verdad que hay alguna tendencia a preferir la simpleza por encima de la profundidad. En este C versus Ni. Indudablemente es algo que se les dificulta y que no van a presentar tanto, pero digamos que no es así para todos los casos. La última cosa son bullies y fiesteros. Eso también suele decir mucho y eh, no, los STPs no son todos bullies y no todos los bullies que pudiste tener en tu vida sean STPs. En realidad les gusta o de cierta manera les parece bien o les entretiene que haya buena vibra en un lugar, por ejemplo. Y se prestan, por ejemplo, para hacer de payaso. Y no tienen problema con eso. Quizás algunos pueden ser más bullies que otros, pero no es algo que lo distinga en su personalidad, por así decirlo. Y sí, a muchos de los exploradores les gustan las fiestas. No a todos les gustan las fiestas. Hay algunos que, por ejemplo, les debe parecer mal esto de las luces, les debe parecer demasiado la música muy alta, o quizás ese tipo de cosas. Quizás prefieren sensaciones un poco más taimadas, calmadas. Y bueno, de vuelta. No podemos aplicar un caso para todos. Ahora, seguimos con ISTP. Seguimos con Oz para que nos cuente sobre ellos. Buenos días, ¿cómo amanecen hoy? He vuelto y ahora les vamos a hablar. Y esta vez les tocaría hablar de que esta vez yo les terminaré hablando de uno de los introvertidos. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, ¿alguna vez alguno de ustedes ha escuchado la frase cogito ergo sum? Seguro no, ¿verdad? Pero si la digo así, pienso, luego existo. Ahí seguramente sí la han escuchado, ¿no? La famosa frase de René Descartes. Y esa es la principal diferencia entre ISTP y ESTP. O sea, ¿cómo es esto? Pienso, luego existo, ¿y cómo es que existo y luego pienso? Precisamente, porque de eso se trata la función C, actuar en el momento, sin procesar tanto las cosas, hacer lo que es funcional. Y no es algo que sea tan difícil, al menos para algunos que sean un poco más cercanos a la función C, o así pues. Porque digamos que es básicamente moverse, saber reaccionar, instintos, reflejos, pensamientos que son sencillos pero prácticos en el momento. Pero luego tenemos a los que son T dominante como ISTP, bastante conocido por muchos estereotipos, pero todos estos tienen su razón de ser. Y STP se caracteriza porque, a diferencia de ESTP, es lo opuesto. Pienso y luego existo, pero sigue teniendo la función C. ¿Cómo es esto? Bueno, la función T se caracteriza mucho por tener su propia lógica interna, específica, concreta para cada situación particular y que no se agarra de todo un poco, sino que se enfoca bien, a detalle y a profundidad en una cosa en particular. En plan, yo no acepto, te dicen algo, te explican algo, pero ISTP dice, bueno, pero no lo entendí lo suficiente y yo no puedo confiarme mucho que digamos de algo que no me cuadra a mí. Y lo investiga un poco más a detalle, lo entiende mejor, porque la función T se trata al fin y al cabo de eso, de investigar bastante más a profundidad y detalle algo en específico, a diferencia de la función T, que digamos que se trata un poco más de investigar las cosas que son funcionales sin ir tanto a detalles insignificantes, sino tener lo que funciona para varias situaciones. O sea, una lógica general, universal, funcional. Mientras que el T se encarga de casos específicos, pero muy bien, muy a detalle. Entonces, ¿cómo haces esto? ¿Cómo hacemos esto con una persona que tiene la función C de segunda? O sea, parece como muy intelectual y muy contemplativo para ser alguien que después tiene la función C, que ya nos explicó nuestro amigo Carl. Pues no necesariamente. Esa es la razón por la que se suele asociar a ISTP con mecánicos o con personas que les gusta la mecánica y las herramientas y desarmar objetos. Porque precisamente enfocan su T no solamente en teorías, sino también en cosas directas, cosas que pueden experimentar de forma tangible. Un T dominante, o sea, ISTP, perfectamente puede interesarse en mera teoría, programación, sistemas, cosas en general. Sin embargo,
digamos que por la función, este es como el primer filtro, le gusta entender cosas a profundidad, pero lo termina relacionando con su segunda función de apoyo, que está muy presente y que se conecta mucho, que es la función C, lo que puede percibir con sus sentidos directos, cosas que pueda tocar, sentir, escuchar. Y esto es que en vez de desarmar una teoría para comprenderla parte por parte, puede, por ejemplo, terminar desarmando un objeto para comprenderlo parte por parte, porque en vez de pensar en cosas que no se pueden tocar y ver, que sí puede, se enfoca un poco más en lo que sus sentidos sí perciben. Como por ejemplo, literalmente agarrar un control remoto, desarmarlo y ver cómo se unen las partes, cómo funciona cada una. Esto significa que todos los ISTP son mecánicos, no necesariamente, pero explica la tendencia general a que les interesen cosas que pueden asociarse a ello. Por ejemplo, no todos son mecánicos, pero puede que sepan o les haya interesado alguna vez, es común, que les haya interesado alguna vez desarmar objetos y ver cómo funcionan. O no hacerlo ellos, pero sí buscar información de cómo se hace eso. Probablemente sepan hacerlo un poco más en lo físico y por eso es que son prácticos. Por eso es que probable que es común, es usual, que sean del tipo de personas que saben, por ejemplo, cambiar un foco, sí, aunque les sorprendería la cantidad de gente que no sabe hacer eso. O por ejemplo, reparar un control remoto, sí, eso ya no es tan usual. O por ejemplo, saber arreglar partes de un ventilador y desarmarlo por completo y volverlo a armar. Eso ya no lo hace todo el mundo, pero ISTP sabría hacerlo. Probablemente es el tipo de personas que se tomaría la molestia de hacer eso, aunque sea para ver cómo es. Y así. O sea, detalles. Mira, ISTP, tu refrigerador no funciona y hay que cambiarle tal parte y te saldrá en 200. Y ISTP dice, ¿pero por qué? O sea, yo quiero entender bien a detalle qué es específicamente lo que no le funciona, dónde está, señálame, lo quiero entender, por qué no funciona, qué debería hacer eso. Esa cosa en específico quiero entender la profundidad de saber cómo funciona un refrigerador y no voy a confiar en lo que me diga cualquier persona solo porque parezca o diga que es un experto. Yo voy a ir, voy a ver qué parte es, desarmarla, comprarle otra nueva y metérsela porque yo quiero ver directamente, percibir con mis sentidos y entender con mi mente cómo funciona ese refrigerador, porque no me voy a creer lo que me diga cualquiera si yo no estoy viendo cómo funciona. No me creo todo lo que me dicen. Yo no lo analizo a detalle, a profundidad, y como yo puedo entenderlo y verlo y tocarlo, ahí lo entiendo. Ya si yo lo entiendo, pero no lo puedo hacer, a lo mejor ahí sí confiaré en otra persona, pero no a ciegamente. Eso es un T dominante con un C auxiliar. Eso es ISTP. Eso de pienso y luego existo como es. Bueno, porque la diferencia principal entre STP, C dominante, T de segundo, e ISTP, T de primero y C de segundo, es eso. Ambos son muy similares. La función auxiliar y la dominante se muestran mucho. La diferencia es que les recarga. De entre esas dos, qué les da energía y les reanima en la vida y qué cosa la hacen, les gusta, les saben, pero no necesariamente lo hacen, no necesariamente les anima tanto ni les da energía. Uy, mira ese. Turururú. Sí, es cierto, la vi. Ah, yo pensé que me estaba diciendo a mí. Entonces eso, pues. O sea, la diferencia con ISTP es que analizar las cosas a profundidad y entenderlas lógicamente de manera profunda, eso le anima, le recarga, le gusta, le hace feliz y le da energía. Mientras que ser, digamos, reactivo a los sentidos, saber reaccionar en el momento, la actividad física, le gusta, pero se puede cansar. Tarda más en cansarse de algo como eso porque le sale muy natural, pero puede cansarse de eso y estando cansado, eso no le reanima más de como estaba. Lo que le anima es eso, lo intelectual, lo lógico, entender cosas por sí mismo. Entonces, esas son las dos primeras funciones cognitivas y cómo lo diferenciamos de ESTP. Pero luego está la tercera función cognitiva. Si la primera es D, la segunda es T, y ahora tenemos la tercera con la función NI. Ahora, la función NI. Interesante, ¿no? Ya saben ustedes que la forma de diferenciar la función dominante es que es lo que les reanima, les recarga y les da su energía a cada personalidad. Pero, ¿cómo es con la tercera función? Digo, el mero hecho de que la función no esté entre las primeras ya de por sí cambia. Un ni de tercero, o sea, alguien que tenga la función ni de tercero como ISTP, no es igual que un ni dominante como INTJ. No, esto tiene solo algunos rasgos útiles del ni que complementan lo que ya de por sí les he mencionado antes, con el con el C y el T. ¿Cómo sería esto? Bueno, pensar las cosas a futuro y de una manera abstracta y así. Ah, bueno, ya les hemos mencionado en ocasiones anteriores que la función ni recopila varios datos sueltos del entorno y los une en una sola línea, en un hilo conductor, que todo lo enfoca en un punto en particular, tal y como un detective que va recolectando pistas y las junta para llegar a una conclusión de una pregunta específica. Lo opuesto a la función ne.
que agarra cosas específicas y las dispersa y saca muchas cosas de ahí que no están tan relacionadas a veces. Bueno, no, el Ni junta las cosas en un hilo conductor y las abstrae. Suelta lo innecesario de un concepto y se queda con la información básica, persona A, persona B. Esto es otra de las razones por las cuales a veces se estereotipan a ISTP como el detective que se basa un poco más a lo físico, pero es por eso, porque una vez desarrollan la función Ni, pueden proyectar un poco más sus ideas a futuro, algo que no se le da tanto a algunos exploradores que suelen tener esa función de última, porque cuando tienen la función de última suele ser algo que necesitan en la vida, pero que les incomoda. Pero ISTP la termina desarrollando alrededor de los 23 años, o la empieza a ser consciente, mejor dicho. Y por lo tanto suele ser un poco más consciente de las cosas a futuro, le da una comprensión muy lógica de los sucesos tangibles que puede ver en su vida cotidiana. En plan, yo arreglé este refrigerador porque al final yo tenía razón, era una pequeña parte de la que le había que arreglar y ese otro tipo me iba a hacer gastar dinero en algo que ni siquiera iba a servir. Pero yo lo investigué, yo lo entendí bien y lo que le cambié fue esa piecita de forma redonda circular. No esos términos raros, locos que me metía a cuentos aquel tipo diciendo para que le pague. Ahora, también sé que esa cosa se desgasta rápido por el cierto uso y la vibración que genera el refrigerador. Y se lo voy a tener que cambiar después. De hecho, hay varias partes que tal vez tendría que cambiar porque entre ellas generan, o sea, una genera vibración, la otra tiene una fuga. Hay varias cosas que influyen en el hecho de que esa pieza se gaste más rápido y que debo tomar en cuenta para que a futuro el refrigerador no haga esto. Pero yo sé que después lo que le va a fallar es esto otro. Organiza mejor sus ideas y pensamientos. Pero recordemos, todo centrándolo en el sistema y en lo tangible. En ese caso, lo que suele suceder con ISTP es el hecho de que organiza sus ideas de una manera más ordenada, más directa y pensando más a futuro, en lo que será a posterior, de una manera más intuitiva. Sin embargo, como dije, no deja de lado lo práctico, lo que puede percibir con sus sentidos. Y luego tenemos la tan odiada función inferior, esa que se caracteriza por, digamos, ser lo que necesitan en la vida, lo opuesto a su función dominante, pero lo que más les cuesta. Y de hecho, una arma biológica rusa dice que no entiende nadie, no se puede concentrar. No te preocupes, diré las cosas de manera un poco más lenta entonces, porque la idea es que vean esto. Sin embargo, recuerda que siempre pueden ver esto cuando lo subimos en YouTube y en el propio grupo también nos pueden etiquetar para que les expliquemos las cosas con calma, específica, directa y exclusivamente. Entonces, continuando con esto, tenemos que ISTP es T dominante. ¿Cuál es el opuesto de la función T? El opuesto de la función T es la función Fe. Porque mientras que el T entiende las cosas de manera concreta, lógica, aislada, la información, sin sesgos emocionales, la función Fe se encarga de el ambiente social, la armonía social, cómo están la mayoría de personas en un entorno, cómo se sienten a grandes rasgos. No tanto una persona en particular, sino la mayoría, cómo está y cómo se siente. Y la verdad es que el fe y el ti combinados y utilizados en conjunto pueden ser muy útiles para entender a la gente. Pero en este caso no. En este caso el fe, la función fe que tiene de inferior, está para contrarrestar la falta de, digamos, la falta de atención que le da ISTP al entorno social y emocional de la gente a su alrededor. ISTP, a ISTP sí le importan las cosas. Sí le importa a la gente. Siguen siendo seres humanos, pero no le prestan tanta atención como deberían o como quisieran. Incluso si lo hacen, no están tan acostumbrados a entender a las otras personas, al ambiente social, las emociones de la gente. Se centran en algo en específico. Les di el ejemplo del refrigerador, ¿no? Sí, y se centran muy bien en eso. Trabajan bastante porque no se distraen tanto, pero a su vez, porque no se distraen tanto y lo llevan a la práctica. Pero a su vez se les olvida prestar atención a las voces a su alrededor, a lo que dicen los demás, al hecho de que quizás aquel señor, por ejemplo, no lo decía de mala manera, el que le estaba diciendo lo del repuesto del refrigerador, o al hecho de que quizás la persona a la que le está contando las cosas del refrigerador, si es que se les cuenta a alguien, tenía otra cosa que hacer en el momento, o el hecho de que quizás no le dijo al tipo del refrigerador a que él se lo iba a arreglar en primer lugar, no le explicó de la mejor manera que no quería sus servicios. Bueno, eso puede pasar a veces, que la función T puede ser un poco brusca y amoral, porque si entiende algo, si entiende cómo funciona, pues nada, lo procesa y listo, no le presta mucha atención, no lo juzga tanto. Mientras que en el caso de la función fe, no es que se trate de juzgar, pero se trata de entender cómo los demás reciben las cosas. Entonces eso, a los T-users, y sobre todo a los T-dominante, a veces les falta la sutileza para decir las cosas de una manera socialmente aceptada porque les falta prestar atención a las personas y sus emociones en general.
Les interesa a la gente, pero no siempre saben expresarlo o no siempre saben entenderles bien, que es otra cosa también. Algo que también le pasa a INTJ, otro tío a INTP, que digo, otro tío dominante. Entonces, eso es lo que le ayuda a la función fe a ISTP, a ser un poco más consciente de las personas a su alrededor, de suavizar su trato cuando algunas veces puede ser un poco brusco y así. Ahora, tenemos muchos estereotipos de ISTP, pero creo que expliqué varios, ¿no? Porque es que son mecánicos y tienen un taladro. No necesariamente lo son, pero sí les interesa desarmar las cosas y ver cómo funcionan. Sobre todo cosas físicas, no solo conceptos. No les interesa nada. Sí les interesa, solo no se habitúan tanto a expresar sus emociones y qué tanto les importa a la gente. Que sí les importan, otra cosa es saberlo expresar, que es muy diferente y muy importante. O por ejemplo, tenemos a que era el otro, lo de que no les interesa nada, de que son fríos y sin sentimientos, cuando en realidad solo, bueno, eso se relaciona con lo antedicho, ¿no? Que necesitan saber expresar las cosas. No son indiferentes y fríos, o serios, o lo de ser mala gentes, es más bien falta de tacto, de pensar bien las cosas. Y ese TP no sería tanto de, pues no me importa, muérete, ya, ¿no? Y ese TP más bien sería del tipo, pues sí, claro, no funciona lo que hiciste, adiós. Y luego le dicen, y ese TP no lo digas así. ¿Qué dije? No funciona. ¿Cómo quieres que se lo diga? Y no, pues a menos que se lo expliquen, no se pondría a pensar tanto en, ah, claro, se lo dije de manera muy brusca. Bueno, es que es verdad, pero ok, no me refería a que no sirves en la vida. Me refería a que no sirve eso que hiciste. ¿Pero qué? Así tampoco se dice. Ah, pero ¿qué quiere la gente? Así sería un poco más ISTP. O sea, le faltaría tacto, pero no buenas intenciones. Eso, buenas intenciones sí que tiene. Sí, efectivamente. Es algo que yo también decía bastante. Ors, ¡Vini! Aquí en el Ors, grupo. Carl. no, no, Carl. no puedes decir eso. ¿Qué cosa? Uy, dije algo que no debía. Malas Bueno, intenciones. es eso. Y ese TP no necesariamente tiene malas intenciones en la vida, Ok, sino que ahora sí. simplemente le falta Ahora tacto sí. para expresar las cosas. No recuerdo qué dije, se me olvidó qué fue lo que dije de malas intenciones, pero eso. O sea que ISTP no necesariamente es una persona maliciosa, o indiferente, o fría. Es más bien una persona que no se fija tanto en cómo dice las cosas, en cómo se sienten las personas en el momento, a la hora de decirles algo. Pero eso hay una gran diferencia entre eso y la malicia, que implicaría ya saberlo y aún así hacerlo. Eso ya sería algo diferente. Ay, quién sabe qué dije, pero se me olvidó, lo veré en YouTube, tal vez, si no se censura. Pero bueno, y lo que decía Vini, sí, los ISTPs son como gatos. O sea, digamos que no siempre son demasiado alegres y demasiado expresivos y demasiado enérgicos y demasiado habladores, pero demuestran las cosas con acciones. Un gato puede que no te brinque y te salude tanto, pero si se acerca a ti y te acaricia, ya eso es bastante porque no lo hace con cualquiera. Y ISTP vendría siendo algo así. O sea, no habla con todo el mundo todo el tiempo, pero si te expresa aprecio, pues bueno, seguramente le costó bastante, así que aprecienlo bastante también. Y bueno, eso. Ahora sigue nuestro compañero Carl, que les va a hablar sobre el otro extrovertido divertido y todo lo que termina en ido, como ha sido SFP. Cuando dijiste que son gatos, me dio el impulso por decir. O sea, que son peludos, juegan con bolas de lana, persiguen láseres. Bueno, lo del láser Y si te podría ser acercas un mucho poco más te acertado. golpean. Y pues, Podría puede ser, ser. podría Podría ser. ser. Mira, ¿sabes qué? Mientras más lo dices, más pienso que podría ser. Y quizás todas las anteriores, no solo el láser. Pero Sí. bueno, lo diré al Ok, final. ok, seguimos con SFP. Bueno, vamos a hacer análisis. SFP tiene C de dominante, Fi de auxiliar. Entonces, ¿esta qué dinámica daría? Bueno, Dani tiene C, entonces sabemos que le gusta improvisar, le gusta sentir las cosas de manera más, digamos, pura, de manera más directa. Eh, Le gusta explorar y sentir eh, las sensaciones, le gusta, de cierta manera, bueno, por eso justamente se dicen exploradores. Porque en esta búsqueda de explorar estas nuevas sensaciones, pues van aprendiendo lo que les gusta y lo que no les gusta. En el caso de STP, esto lo hace de manera un poco más lógica, más, digamos, con más razonamiento, porque no persiguen tanto las sensaciones, aunque no lo parezca, sino que las piensan y luego las persiguen. Digamos que hay una lógica detrás que les permite saber cuándo algo les va o no les va a gustar. Pero en el caso de SFP, no es tan así.
En el caso de FP, como tiene el FI de auxiliar, van a tender un poco más a hacer, a explorar esas cosas que les gustan y las cosas que no les gustan. Como C es un motor y Fi es el, digamos, ayudante del motor, es el aceite del motor, vamos a decir así. Entonces, SFP se va a concentrar mucho en ir teniendo vivencias, ir teniendo momentos de sensaciones, ir viendo cómo se siente respecto a tal cosa o qué le hace sentir de tal cosa, de una manera muy, muy directa, muy no tan compleja, no tan, digamos, enrevesada, como si podría pasar, por ejemplo, con un INFP o un NFP, más de una manera directa. Entonces, ese FI se va a encargar de juzgar, de, digamos, notar qué cosas de estas vivencias que tuvo, de estas experiencias que tuvo, le gustaron y qué cosas no. Que le parece que está bien y que le parece que no. De una manera, de vuelta, muy sensorial, muy del presente, del momento. No lo van a guardar tanto, sino que lo van a pensar más en el momento. Suelen ser también muy improvisadores por esto. El T de terciario, digamos, es una lógica extrovertida. Entonces van a ser muy prácticos y de cierta manera estructurados en cómo guardan esta información. Por lo cual, aunque no lo parezca, los SFPs suelen ser bastante, digamos, balanceados cuando se trata de obtener esta información del mundo exterior. Son muy buenos en eso. Tienen primero ese fee cuando van creciendo, cuando todavía no son suficientemente maduros, que les permite, digamos, ir conociéndose a sí mismos, ir viendo qué les gusta y qué no, y qué les parece bien y qué no. Pero cuando se desarrolla, suelen estar muy centrados en eso y pueden percibir mucho respecto al mundo que quizás otras personas no perciban. Eso también significa que muchas veces pueden llegar a ser muy prácticos y muy eficientes con lo que quieren o se proponen hacer, a pesar de que no siempre lo apliquen tanto como otras personas, porque recordemos que es un terciario, es un terciario. Pero sin duda alguna tienen ese orden y esa lógica interna. Eh, También esto significa que están muy concentrados en el momento y muy concentrados en lo eficiente y lo directo. Porque ese T y ese C se conectan muy bien hacia el mundo exterior. Sabemos que T es ver la lógica, ver cómo funcionan las cosas, pero desde afuera. Y si tienen un sentido desde afuera, pues ya está, no lo piensan mucho. En el caso de C, pues obviamente al unirse pueden sacar mucha información del mundo exterior sobre cómo funcionan las cosas, pero no se ponen a pensar demasiado en los detalles de cómo funcionan esas cosas. Solamente guardan lo que les sirve, sobre todo porque es un terciario. Entonces, suelen ser personas muy prácticas a la hora de saber cómo funcionan las cosas y qué les sirve y qué no. Y por último, ese Ni de vuelta de inferior, nos dice que a un SFP le va a complicar mucho planear cosas, hacer planes, pensar mucho a futuro. Quizás pensar a futuro no les gusta, les hace sentir agotados o les hace sentir abrumados, también puede ser. Y esto, hecho, es algo que pasa en su grip. Entonces, digamos que, bueno, recordemos su motor es vivir el momento. Pensar en el futuro no es lo que más les gusta, la verdad. Entonces, una vez hecho eso, vemos cuáles son los estereotipos, que tienen algunos que ver con ser explorador y algunos que ver con ser SFP específicamente. Se suele decir que son fiesteros, y esto también es por ser explorador, pero mucho más fiesteros que el normal promedio de exploradores. De hecho, suelen ser los que se ven como fiesteros y tenemos la imagen de, bueno, el monigote de 16 personalidades, que literalmente es una señorita con unas maracas. Bueno, ser SFP, tener SC y SFI significa que muchas veces se concentran más en lo que les gusta que lo que no. Se concentran mucho en vivir y revivir esas experiencias de una manera muy directa. No significa tampoco que les gustan siempre las fiestas, porque de hecho hay SFPs que las fiestas les abruman. Les abruma tener tantas sensaciones,
tantas luces, tanta música alta, estridente, tanta gente gritando y moviéndose por todos lados. Y bueno, eh, obviamente hay SCPs que eso les va a gustar, hay otros SCPs que no. Es un tema más de cómo exploran y cómo van aprendiendo lo que les gusta. Quizás pueden parecer que les gusta todo, o que jalan a todo, o que exploran de todo y pueden verse muy aventureros. Pero esto en realidad es simplemente este concepto del C y el Fi de querer encontrar qué les gusta y qué no, encontrar nuevas experiencias, nuevas vivencias que desarrollen su C, o bueno, que estimulen su C, y al mismo tiempo, de cierta forma, terminar viendo si esa experiencia nueva le gustó o no le gustó. Esto es lo que les termina dando energía. Pero no significa que todo lo que hacen o todo lo que experimentan les gusta. Simplemente explorar es lo que les gusta. En ese sentido. Pero bueno, de vuelta, es una tendencia, no es algo que se aplique para todos los casos. También se suele decir que son muy vanidosos. Y esto es más que todo una crítica que suele pasar de cara a los analistas, de cara de los analistas o de N users, vamos a decir así, que usan mucho Ni o usan mucho Ne. Y bueno, no son necesariamente vanidosos, algunos pueden caer en la vanidad excesiva, por ejemplo, pero no es exactamente eso. O sea, quizás puede pasar porque muchas de las cosas que tienen que ver con la vanidad, como es preocuparse demasiado por el físico, preocuparse demasiado por yo qué sé, cosas que te mantienen en el día a día, que te mantienen más en el presente, en el mundo concreto, muchas veces puede verse como algo vano, como algo llano, sin mucha profundidad, de cara de otros ojos, desde otros ojos. Eh, pero bueno, de vuelta, no significa que sean todos así. Sabemos que como tiene el Fi, los SFP de hecho pueden llegar a ser profundos, bastante profundos, en cómo sienten las cosas y qué les parece bien y qué les parece mal. Y ST también les ayuda a ser muy eficientes a la hora de ir almacenando eso. Eh, pero quizás por tener ese Ni, no se detengan mucho a pensar en el futuro, a pensar cuál es el significado más profundo de esas cosas. Es algo que al final les termina estresando o no les termina dando tanta energía como si les daría hacer otro tipo de cosas. Entonces, pueden parecer vanidosos, pero no lo son realmente. Es más bien un tema superficial, cuando no conoces tanto a una persona. Igualmente, no todos son vanidosos. Habría que dejar eso claro. También se suele decir que son muy impulsivos, como los STP, como prácticamente todos los exploradores, y que son indecisos. Esto también de vuelta por el C y también de vuelta porque se suele decir cuando no tienen el T desarrollado y están un poco inmaduros. Entonces, como no tienen el T desarrollado, muchas veces no saben explicar por qué algo no les gusta o por qué algo les parece de cierta manera. Entonces, a veces puede parecer que son indecisos porque no se dan cuenta realmente por qué toman ciertas decisiones y tratan de predecir esas decisiones, pero se dan cuenta que no es eso. O a veces simplemente vivir vivir un sistema de sí o no, en un sistema cerrado de qué es lo que deben hacer o digamos qué planes tienes. Ese tipo de cosas quizás termina estresando a los demás porque al final no le gusta mucho pensar en esas implicaciones, esos futuros, en esas cosas hipotéticas o en esas cosas cotidianas o prototípicas de tengo este plan, tengo esto de la semana que viene, tengo esto el mes que viene, a las 7 voy a tal sitio, a las 7 del martes voy a tal otro sitio, tengo que pensar en esto, en esto, en esto. Esto al final les termina desgastando, porque recordemos que eso no es la fuerte del C. Entonces, como es así, puede ser factible que en algún momento sean indecisos, pero recordemos puede ser simplemente por inmadurez o muchas veces simplemente por mala concepción, por una concepción errónea de alguien que no conoce tanto a esa persona.
Entonces, definitivamente no es algo que podríamos usar para tipear. También se suele decir que son muy parlanchines. De hecho, el SFP es el estereotipo más grande de este explorador fiestero que no para de hablar, que no para de sacarte la conversación. El más extrovertido, digamos, de los exploradores. Se suele decir mucho eso del SFP, pero de vuelta, recordemos, no es buena idea guiarse por estereotipos. Y en este caso, sabemos, sí, a ciencia cierta es un estereotipo en toda regla. No porque seas extrovertido te gusta hablar todo el tiempo, te gusta estar conversando lo que sea o estar hablando durante horas y horas y horas o te gusta ir a fiestas todo el tiempo. En este caso, sí, o sea, los SCPs no son parlanchines todo el tiempo y recordemos que como ese FI está presente y ese está presente, ellos van a saber exactamente qué les gusta, van a saber qué les gusta y qué no, van a saber qué cosas sí les da energía. Entonces, puede ser parlanchín, como puede ser ir en canoa, como puede ser ir a una fiesta, como puede ser simplemente leer un libro. De vuelta, no es un tema de es porque seas de algo necesariamente tiene que gustarte una cosa. Entonces, no todos los SPP son parlanchines. También se suele decir que los SPPs nunca se comprometen o que son perezosos. Y bueno, volvemos a lo mismo. No porque tengas C dominante significa que no te quieres comprometer a nada o que no quieres tomar ninguna responsabilidad. Puede gustarte menos la responsabilidad que otras tipologías, eso es cierto, pero no significa que no lo puedas manejar, o no significa que no puedas de cierta manera exponerte a eso, que si llega el momento de hacerlo, no lo vayas a hacer. Puede simplemente no gustarle tanto el compromiso como a otras personas, pero indudablemente lo pueden hacer e indudablemente si llega el momento, y es algo que de hecho se suele ignorar muchos los exploradores pueden llegar a tener relaciones muy cercanas con algunas personas y pueden llegar a ser muy fieles con algunas personas. O sea, no por ser explorador significa que no te puedes apegar a nadie y que si eres un alma libre, que bohemia, que no puede parar de ir por el aire, explorando y avanzando en el mundo. Esto es más un tema fantasioso que suele ver de afuera. Entonces, recordemos, estereotipo, mal. Nunca se comprometen, no es cierto. ¿Son perezosos siempre? No es cierto tampoco. Recordemos que tiene el T de terciario, así que indudablemente van a tener su momento de ponerse manos a la obra. Así que, bueno, con esto terminamos este papel y dejo a mi compañero Orsh para que explique al último tipo los ISFP. Y volvemos. Uy, espera, ahora sí lo tengo. Tururú. Y volvemos. Ahora seguimos con uno de los más esperados de todos, porque es uno bastante interesante, pero que no siempre tiene tanta atención como debería pasar con muchos de los Fiuser, o los Fidominante, que son personas bastante interesantes y dirijillas por ese mundo emocional tan intenso que tienen, pero como no siempre son tan buenos expresándolo como entendiéndolo, entonces pasa esto. Aquí tenemos a ISFP, también conocido como el aventurero. ¿Y por qué se le dice así? Es porque, a diferencia de muchos otros, bueno, comencemos primero que nada, y antes que todo, y después de nada, con la función Phi. ¿Cómo es un Phi dominante? Bueno, un Phi dominante es una persona, bueno, la función Phi, mejor dicho, se trata muy bien de entenderse a sí mismo, su mundo interno, saber qué quieren en la vida, qué les gusta y qué les anima. Pero eso de entenderse a sí mismo suena algo ambiguo, ¿no? Digo, para lo que realmente queremos decir acá. Porque no significa que los Phi sean buenos dando explicaciones detalladas y profundas y racionales de todo lo que les gusta. No. Para eso tenemos a los T o T users que de repente saben explicarlo aunque no siempre saben qué quieren. Son el extremo opuesto a veces. Porque precisamente de eso se trata. Phi no necesariamente tiene una explicación para todo, pero sabe que le gusta. Siente lo que le gusta. No se fija tanto en explicaciones, conceptos, ideas. Hace lo que quiere, vive lo que le gusta y se siente feliz con ello. Siente sus emociones. Y la frustración, la tristeza o todo no son cosas que lo detengan porque está acostumbrado a sentirlas bastante intensamente. Eso es algo que caracteriza mucho a los Phi dominante, precisamente. O sea, tienen las emociones a veces casi a flor de piel. Pero eso no significa que sufran como todas las demás funciones o todos los demás MBTIs cuando las sienten.
Más bien las viven, las buenas y las malas también, todas. Esa es la cuestión. Ahora, si le preguntas, ¿qué color te gusta? Te puede decir el rojo. ¿Estás seguro? No duda. Pero si le preguntas, ¿por qué te gusta? Ay, no sé, me gusta y ya. Y listo, y no importa qué le digas, no importa qué le cuestiones. Sabe lo que quiere, aunque no siempre lo va a saber explicar. Mira, a Vini le gusta el azul, bueno, estuve cerca. Entonces eso. Ahora, eso es lo que caracteriza mucho a un phi dominante. Y no solo eso, sino que cómo diferenciamos a... Bueno, ahora vamos con la función C en ISFP. Ahora, la función C lo que les hace ser los aventureros es porque, como los Fusers, si algo les gusta, van a ello, no dudan. Hacen eso que les gusta y les llena en la vida. Lo que les da energía es seguir lo que les gusta, lo que les hace sentir bien, o mejor dicho, no solo bien, lo que les hace sentir cosas en general, lo que les genera emociones. Porque lo que le duele a un dominante es que algo no le genere ya ninguna emoción, ni buena, ni mala, ni nada. Lo que les puede llegar a afectar es que algo directamente no les importe y no les haga sentir nada. Entonces, eso es lo que sucede ahora con la función C, y la razón por la que se les conoce como el aventurero o los aventureros. Y es porque la función C, como ya vimos anteriormente, se trata de que, bueno, lo llevo a un plano físico, lo llevo a lo tangible, lo llevo a lo cierto, lo que puedo beber, ver, tocar. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, ya saben lo que les gusta en la vida, y van y lo hacen, pero no necesariamente son cosas tan, digamos, intangibles. ¿Le gusta cierta comida? Pues va y come cierta comida que le gusta. ¿Le gusta cierto color? Pues lo tiene en su cuarto, pinta cosas de ese color, tiene cosas de ese color cerca. ¿Le agrada mucho a una persona? Va y la ve en persona y está con esa persona físicamente. O sea, la acompaña, la abraza o sale con esa persona, pero la visita. O sea, de una relación ya cercana de que pueden verse, pueden escucharse, no solamente fotos, no solamente le escribe, no solo lo piensa, va y lo hace una realidad. Independientemente de cómo sea el tipo de relación, el hecho es que va y habla con la persona, en persona, valga la redundancia. O sea, lleva las cosas a lo físico. Su corazón le indica algo y sus acciones lo llevan a cabo. Y eso es lo que le hace parecer, digamos, aventurero o aventurera a ISFP. Que mientras que otras personas se quedan solo en soñar, ISFP le gusta algo y va y lo hace, de verdad, de manera tangible, física. O sea, no va a decir, me gustaría ir a tal lugar. ISFP, si quiere ir allá, va a buscar la manera de ir allá en la medida de sus posibilidades prácticas, claro está. Porque eso es otra cosa, que no quita los pies sobre la Tierra. Arma biológica rusa dice que le pasa por ser sin ser ISFP. Claro, porque tanto, bueno, no recuerdo, me parece recordar que habías mencionado que eres INFP. Y INFP y SFP se parecen mucho. De hecho, eso es un importante punto a destacar en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre ISFP e INFP? Porque ambos son phi dominante y ambos tienen mucho esto que estoy diciendo. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues que INFP es un poco más intuitiva, o sea, es más de cosas, de cosas más intangibles y en su mente. Por ejemplo, a ISFP le puede gustar mucho un concepto, una idea, una canción, un personaje famoso, por ejemplo, aunque no necesariamente lo vea en persona y seguro sí le gustaría mucho, pero o sea, el hecho de que la cosa esté en su mente, ya con eso se siente bien de por sí. Si lo puede llevar a la realidad, mejor, pero si no, igual lo puede disfrutar. O sea, es más algo mental, algo que no necesariamente necesita tenerlo enfrente, no necesita necesariamente tocarlo para disfrutarlo. Por ejemplo, le gusta, no sé, los perritos. Puede tener muchas fotos de perritos, puede, no sé, ver muchos videos de perritos, y le gustaría tener un perrito, pero puede disfrutar de su gusto aunque no lo tenga en persona. En cambio, ISFP es un poco más de lo tangible. O sea, si quiere, si quiere un perrito, no lo va a disfrutar mucho viéndolo en fotos o viéndolo en videos. Lo disfrutará si lo ve en persona. Así no sea su perrito, así solo acaricie perritos de la calle de otras personas. Pero lo disfruta si lo puede, o sea, si lo puede sentir con sus sentidos directos. O sea, tocar, acariciar al cachorrito, escucharlo. Y así, esa clase de cosas es lo que le gusta a ISFP. Eso es lo que los diferencia. Que INFP es eso, N, intuitivo, lo mental, mientras que ISFP es S, lo sensitivo, lo que puedes ver y tocar directamente, sin imaginar nada. Entonces, ahí la cuestión. Ahora, esa es la que les gusta mucho, es, tiene foto de su novio cuando... Sí, exacto, pues, o sea, INFP puede tener una foto de una persona que quiere, incluso si no la ve en persona, y si le gustaría verla en persona, pero si solo la tiene en fotos, también puede estar bien con eso, si solo le habla por mensajes, o sea, puede disfrutarlo y necesita su momento de calma y así, pero ISFP, digamos que solo se llena si su gusto personal, si sus gustos personales los siente y los vive y los experimenta de manera directa. O sea, bueno, creo que ya expliqué mucho y estoy explicando. Entonces la cuestión es que ahora seguimos con la función
Ahora si el phi dominante, luego sigue la función C. Ahora tenemos a la función ni. ¿A ver? Sí, entonces esta. Ahora, la función ni en ISFP aplica de manera similar a lo que pasa con ISTP, pero hablamos ya de emociones y gustos propios. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, ya les había comentado anteriormente, pero nunca está de más comentarlo otra vez, que la función ni se encarga de organizar cosas de una manera concreta. Agarrar pensamientos, ideas sueltas, abstraerlas y ponerlas en una sola cosa. Pero ya no estaríamos hablando de lógica porque no necesariamente se basa en conceptos estructurados específicos. Estamos hablando de lo que siente y les gusta. ¿Cómo es esto? Bueno, que puede encontrar muchas cosas. En el caso de ISTP, puede encontrar muchos detalles que le hagan encontrar una respuesta a una pregunta lógica. Pero en el caso de ISFP, puede encontrar muchas cosas que le recuerdan a algo que ya le gusta, ya le hace feliz y ya puede experimentar. Se podría decir que sería el clásico todo me recuerda a él, pero aplicado a muchas cosas que le gustan en la vida, no solo al romance. En plan, bueno, me gusta el color amarillo. Lo veo en los perritos, me gustan los perritos amarillos. Me gustan, por ejemplo, los plátanos porque son amarillos. Me gusta el sol y las bolsas amarillas. Me gusta tener el amarillo a mi alrededor. Muchas cosas me recuerdan a eso. Y así. O por ejemplo, el hecho de que le gusta también proyectar, le puede proyectarlo a futuro, a una idea, a un concepto específico. En plan, bueno, a mí me gusta mucho ver a tal persona. Me agrada tal persona, la quiero mucho. Y me gusta verla en persona. Puedo organizar mis planes y todo para encontrar una manera adecuada y apropiada de ir y ver a esa persona. O sea, organizar mis planes y esforzarme y planificar bien las cosas para lograr eso que quiero en la vida. Se organizan, proyectan a futuro cómo serán las cosas y las llevan a cabo. Pero recuerden que todo se trata mucho por el filtro de la función C. O sea, lo primero es lo que les gusta. Lo siguiente es llevarlo a cabo. Y lo tercero, la tercera función, sería encontrar una manera adecuada de planificar que siga pudiéndose hacer a futuro. Cuando lo desarrollan. Ya eso de los 23 años. Sin embargo, la base sigue siendo esa. Vivir en persona es lo que les gusta. Entonces, ahí la cuestión. Ahora, por otro lado, no, es que esa es la cuestión. O sea, un fi dominante no cuestiona lo que le gusta. Le gusta, no importa lo que le diga la gente. Por eso son muy fieles a sí mismos. Ahora, recordemos una cosa muy importante de los fusers con respecto a los feusers. La función fe exterioriza y se concentra en el exterior. Es una función extrovertida y eso es lo que significa, que se basa en cosas externas a la persona y que son cosas reales. Mientras que las funciones introvertidas se basan en el mundo interno de la persona y no necesariamente sacan las cosas mucho de su mundo interno. ¿Qué significa esto? Un fi dominante tiene una emocionalidad, como ya hemos visto ahora, muy rica, muy compleja, muy interesante y fascinante, pero eso solamente lo sabe ISFP y quien le conoce bien, porque no necesariamente se lo dice a cualquiera, no lo expresa tan abiertamente. Si ISFP le gusta mucho, no sé, un ejemplo, como habíamos dicho anteriormente, los perritos, no significa que va a hablar de eso todo el tiempo. Pero, o sea, y una persona lo ve y nada que ver. No necesariamente habla con cualquier desconocido, menos si está mentalmente agotado o agotada. Pero eso sí, cuando ve al perrito cerca, le va a adorar, le va a acariciar, se va a alegrar y se va a emocionar y se va a llenar de energía, independientemente de si es un momento adecuado para ello, de qué piensan o sientan los demás. No significa que no tenga sentido común para saber que, por ejemplo, si una persona no le va a robar un perrito a una persona o que si está triste no se lo va a mencionar, pero no está tan pendiente de lo que sienten los demás, sino de lo que le gusta a sí mismo o a sí misma. O sea, pero no sabe exteriorizar tanto. Puede que quiere mucho a una persona. Si son cercanos, se lo dirá. Pero si es una persona que le cae muy bien, pero recién te están conociendo, tal vez no se lo diga tanto y tal vez solo lo sienta, en vez de pensarlo, exteriorizarlo y así. Tal vez solo acompañe a la persona y no necesariamente le diga todo lo que significa para él o para ella. Porque es eso, el fi no es tan bueno expresando sus emociones, entendiendo qué le gusta en la vida, sí, pero explicándoselo a los demás, no tanto. He ahí la cuestión. Y luego, por último, tenemos a la función, bueno, ojo, esto no significa que no puedan hacerlo, es más la tendencia general, o sea, no están tan atentos al mundo interior de las demás personas. Están atentos a sí mismos. Y eso es una cosa, como dije, admirable porque los que son más T o T puede que sepan explicar las cosas, pero no siempre saben explicárselos a sí mismos. ¿Qué quieren en la vida? Irónicamente, ¿cómo pueden entender a un T dominante? Bueno, es exactamente lo opuesto a todo lo que les estoy diciendo de un Fi dominante. Saber qué quieren, saber ir a las cosas, pero no siempre saber entender qué les gusta en la vida y qué emociones les hace sentir. Es ahí la cuestión. Pero por eso mismo tenemos a la función T de última. Porque la última función, la función inferior de ISFP, es la función T. La función T se caracteriza
precisamente por eso, por ir a lo práctico, lo lógico y las explicaciones concretas separadas de la emocionalidad. Un T dominante sabe a dónde va, sabe qué tiene que hacer y sabe ponerse a hacerlo. Sabe también si es un T auxiliar, o sea, sabe ser organizado y hacer las cosas y explicarlas. Claro, pero probablemente si hay algo que de verdad le gusta, le costará aceptar que hay cosas que solo le gustan y ya, aunque no haya mucha explicación. O mejor dicho, intentará justificarse a sí mismo, aunque nadie le esté preguntando por qué va a hacer eso que le gusta. En plan, bueno, me gusta tal persona, pero no solo es eso. Ay, no sé, mejor, no sé, tengo que devolverle su lápiz. Sí, 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 yo voy a hacer devolverle su lápiz. Y por eso voy a ver a esa persona, porque voy a darle su lápiz. Tiene que haber una explicación y no se centran tanto en la emoción. Y eso puede dificultarles disfrutar algunas cosas que les gustan. Pues todo lo contrario a ISFP. Pero bueno, he ahí la cuestión. Podría ser. También Entonces podríamos decir otra también cosa. podríamos decir otra cosa. eh, ¿Qué cosa? eh, no, no, continúa. No, no, continúa. Ah, bueno, ya, se refería a lo que dice nuestro compañero Jen. Pues la verdad es que próximamente escucharemos su opinión cuando estemos en las intervenciones y con todo el gusto del mundo. Entonces, bueno, como iba comentándoles, pues, eh, eso, la función T se trata de equilibrar un poco eso. Y SFP vive mucho lo que les gustan, pero a veces les cuesta organizarse bien. A veces les cuesta explicar, o sea, ponerse en la lógica y separarla de sus emociones. De repente algo les gusta, pero no es lo correcto para ellos. No les conviene o no es práctico. O de repente necesitan explicarse bien y no están tan acostumbrados a hacerlo. La función T les incomoda porque implica separarse un poco de lo que son. O sea, no dejan de ser quienes son, pero no todo tiene que estar influido por eso. Aprenden a separar lo que son y lo que les gusta de lo que necesitan y lo que es lógico y práctico. He ahí la cuestión. Entonces eso viene a equilibrárselos ya cuando alcanzan cierto grado de madurez. De eso se trata la función T. Ahora, es por eso seguramente que muchas personas tienen el estereotipo de que ISFP son artistas, o son emos, o son muy sensibles, o son vagos o quieren ser únicos. Pues, ¿cómo les digo? Los estereotipos existen como una flanderización, como una simplificación al absurdo de una realidad más compleja todo el tiempo. ¿Qué son emos? Bueno, ¿y qué es una persona emo realmente? Es una discusión que se puede ampliar mucho en otra ocasión, pero a grandes rasgos es una persona que le puede haber gustado ese tipo de moda, y la sigue y no le importan las críticas de los demás. Así mismo aplica para alguien que sea punk, o sea gótico o gótica. Es algo que puede ser criticado o cuestionado por algunos, pero ellos saben que les gusta y siguen con ese estilo y esa estética. Ya no se trata de ser emo, se trata de ser fiel a lo que les gusta y a lo que sienten con lo que se identifican. O lo de ser artistas. Que tiene sentido porque están más conectados con su emocionalidad, pero no significa que un T dominante no pueda ser un artista. Solo serían otro tipo de artistas probablemente. Pero como dije, no. O sea, ser artista es algo que todos pueden ser. Solo que es usual que los users, los dominante, que se centran en lo que les gusta y no tanto en lo que es práctico, sino en lo que quieren para sí mismos en la vida, hagan arte independientemente de qué tan fructífero, práctico o beneficioso sea. Solo lo hacen porque les gusta y ya. O sea, es más fácil verlos de esa manera. Es más fácil entenderlos así, pero no son los únicos que pueden hacer arte. Como dijo Gusteau en Ratatouille, cualquiera puede cocinar, solo que todos lo hacen de una manera diferente. Y así sucede también con lo demás. O sea, eso de que son demasiado sensibles, bueno, sí pero no. O más bien, no pero sí. ¿Cómo así? Pues sí son sensibles. Por algo son feelers, aparte de ser exploradores. Pero eso no significa que siempre estén llorando y siempre se detengan por sus emociones. Lloran como cualquiera, o pueden que lloren un poco más que otros, pero es lo que dije al principio, aceptan sus emociones, lloran pero siguen adelante con su vida. Aceptan la lloradita que todos necesitamos de vez en cuando, a diferencia de otros MBTIs que, por ejemplo, siguen funcionando con todo y el dolor que eventualmente les explota en la cara. Pues no, estos lo afrontan de una vez, lo sufren de una vez y no necesariamente se arrepienten a futuro. O está eso de que siempre quieren ser únicos. Esto nuevamente no es inherente a un MBTI en particular, pero se puede entender por qué la gente lo pensaría de los Phi dominantes. Por el hecho de que no es tanto que quieran ser únicos. Más bien, lo que podría decirse es que no quieren, ¿cómo decirlo? No quieren dejar de ser quienes son. Ellos saben quiénes son, ellos ya son únicos. No es que quieren ser únicos, ellos ya son únicos. Que quisieran expresarlo o vivirlo más es otra cosa, pero ya son únicos, ya saben quiénes son mejor de lo que muchos otros MBTIs. Los Phi dominantes ya son únicos de por sí. Y muy diferentes entre sí. No todos son iguales, aunque haya tendencias generales, no tienen los mismos gustos. Pero
lo que les caracteriza más, y esto es cosa de todos los phi dominante, y a veces un poco los phi user, es que no quieren dejar de ser quienes son, no quieren abandonar sus valores, lo que son, lo que sienten que les caracteriza y les identifica. Eso es lo que realmente significa ser phi dominante. Si de repente yo dejo de vestirme como emo porque me lo piden, no sé, mis amigos, no solo estaría dejando de ser emo, estaría dejando de ser yo. Estaría dejando de hacer algo que me gusta. Y eso, no, eso como dije ya es cosa no solo de los phi dominante, aunque especialmente los phi dominante. Eso ya además es una cuestión de los phi dominante y los phi user en general. No está, la armonía social de los demás es una cosa y sus gustos personales son otras. Un phi dominante, que es lo opuesto a un phi dominante, se dejaría llevar por los gustos de los demás y lo que le pide la sociedad a su alrededor. Nuevamente, sí pero no, o no pero sí, o más bien, o bien se deja un poco llevar por las cosas que causan armonía social, estar bien con todos, aunque renuncie un poco a sí mismo, o bien aprende a estar bien con los demás mientras hace lo que quiere, lo cual es un poco complicado también, y eso ya requiere cierta madurez. Pero esa es la cuestión. Pi hace lo que quiere independientemente de que diga el mundo, aunque le pueda causar problemas, y cuando alcanza cierto grado de madurez con la función T, aprende a ser quien es de una manera funcional, de una manera que no choque con los demás, aunque siga siendo ellos o ellas mismas. Eso es lo que realmente les caracteriza. Que si quieren ser únicos, todos somos únicos. Pero hay algunos que no se sienten tan ellos mismos como los phi dominante. He ahí la cuestión. Solo en el pasado podría competir con la belleza de foto de... Ah, pues sí. Entonces eso. Ahora sigue nuestro compañero, nuestro estimado Carl. Le cedo la palabra. Aquí tiene, agarrar la palabra. Se la tengo en la mano, se la doy en su mano. Aquí tiene y se la di, se la puse. Ahí está. Si la suelta, se cae al suelo. Ok, Ahí ok, casi se cae. muteate, Ors. Muteate, Ors. Voy. Ok, ¿por qué te digo que te mutees? Porque se escucha doble cuando hablo. Eh, pero bueno, no, igualmente ahora empieza la ronda de preguntas, chicos, ya pueden preguntar. Quedan 15 minutos de clase, así que, bueno, tenemos estos 15 minutos para responder las dudas que tengan sobre la clase, sobre los exploradores. Ok, aquí Zeus pregunta, ¿en qué se diferencian los STP-A de los STP-T? Bueno, primero esa es parte de la teoría de 16 personalidades. Es decir, T ya viene de turbulento o asertivo y tiene más que ver con el nivel de seguridad que tiene la persona sobre sus conclusiones y sobre sí misma. La diferencia, a ver, poniendo en entredicho, o sea, 16 personalidades, la diferencia diría que tiene que ver con qué tan segura es esa persona a la hora de tomar decisiones, qué tan asertiva es y qué tan confiada es de sí mismo. Vamos a decir así. Quizás lo que más distinga sería la confianza. Quizás un STP más confiado en sí mismo pueda ser de cierta manera, no sé, quizás más carismático, pero también más terco. Quizás más metido dentro de lo que más le caracteriza, de lo que más le fortaleza le da, que es ese SETI, pero quizás ignorando un poco ese fe y ese ni sobre todo, haciendo que quizás se equivoque más seguido en tema de predicciones y manejar el ambiente de las personas. En cambio, uno más turbulento, probablemente diríamos que esa persona tiene más desconfianza en sí mismo y más desconfianza en las acciones que toma, por lo cual tiende a ser más dubitativo, tiende a pensar un poco más en las conclusiones y resultados que vienen de lo que termina haciendo y si eso realmente le funcionó o salió como él esperaba. Y podríamos decir que un T quizás sea un poco más contemplativo, un poco más inseguro de lo que puede llegar a pasar eh, con cada acción que toma. Eh, bueno, te dejo ahí, Ors, para que responda la siguiente. Agarra una que te interese. Eh, y bueno, En efecto, todas las preguntas me interesan, me encantan, me hacen feliz. Cuestionen todo lo que tengan que cuestionar, disparen todo lo que te... Bueno, entonces, como les decía, una acotación interesante que quisiera hacer, porque no es un hecho tan conocido sobre la pregunta de Zeus antes de ir con Vini, es que 16 personalidades
es una versión un poco más, digamos, compleja, pero un poco, digamos, nueva, que incluye términos y aspectos del Big Five, el test Big Five, que es otro diferente aparte con otros valores y bases. Entonces, es muy interesante, la verdad. Pero hay que aclarar acá porque hay muchos malentendidos con eso. El T y el A, asertivo y turbulento, no son factores originales del MBTI o de las teorías de Jung, sino que son añadidos de 16 personalidades porque son términos del Big Five. Ahora, ¿no les ha pasado que muchas veces el 16 personalidades les da un resultado diferente? Pues sí, y eso es bueno o útil porque el 16 personalidades se basa mucho en el Big Five, el test que se basa mucho en tu estado emocional o psicológico actual, en el tiempo presente. Esto significa que, por ejemplo, es normal que cambie cada vez que lo hacen y es el deber ser porque está hecho para mostrarles aspectos que suben o bajan, o sea, más o menos cómo cambian, aunque la base siga siendo similar. Pero no es igual al MBTI, o sea, el MBTI no tiene A o T, eso ya es algún añadido de 16 personalidades, que cada quien puede tomarlo si gusta y es útil y es interesante. Pueden leerse también del Big Five o lo tomaremos en cuenta algún día en una de las clases y su comparación con el MBTI, cómo conectan. Pero en sí es eso, o sea, MBTI no incluye asertividad o turbulencia, o al menos normalmente no, 16 personalidades agregó eso, entre muchas otras cosas interesantes que hablaremos algún día. Por otro lado, respecto a la pregunta de Vini, que me da curiosidad bastante aquí, es la diferencia entre juicio lógico interno y juicio ético profesional. Bueno, aquí hay cosas con los términos que hay que aclarar, pero me imagino que te refieres a los juicios internos y éticos de la persona y los juicios sobre los demás y externos, ¿no? Justamente la diferencia entre fe y fi. O sea, en la función fin se basa mucho en la armonía interna, o sea, que tú estés bien, que tú estés en armonía con lo que dices y haces, que haces lo que quieres y no te arrepientes de las cosas, porque estás siguiendo lo que sientes. Mientras que la función fe se basa mucho en la armonía social del entorno exterior, de los demás, estar bien con los demás, estar bien con el mundo, estar bien con los demás a tu alrededor, que no haya peleas, que no seas enemigo de nadie, y así. Entonces, mientras que la función phi se basa mucho en eso, o sea, en el juicio lógico interno, más bien en el juicio emocional interno, o sea, estar bien con los que haces, estar en concordancia con lo que haces, o sea, estás haciendo lo que sientes que eres y no estás mintiendo ni siendo nadie más, ni haciendo cosas que no quieres. La función fe se basa mucho más digamos, en el juicio ético, que no necesariamente es profesional, o sea, en hacer lo que está bien con respecto a los demás, estar bien con el mundo, aunque no necesariamente es lo que tú querías. Ahora, lo digo porque la palabra ética, por sí misma, la ética y la moral son cosas parecidas pero diferentes. La moral son tus valores internos propios, o sea, la moral es algo de cada quien, mientras que la ética es una cuestión ya de, o sea, el estudio de la moral, el estudio de lo que es correcto para los demás. Digamos que si cada persona tiene su propia mente y la psicología es el estudio de la mente, bueno, así es como la moral y la ética. Cada persona tiene su propia moral y la ética es el estudio de la moral de las personas en general. Ah, mira, aquí hay otra pregunta más. ¿Cómo encajan las funciones de juicio como soporte C? Y hay varias preguntas acá. Supongo que podemos intercalarnos entre Carl y yo. Carl, ¿quieres responder la siguiente pregunta de Vini? Ok, ok. Justo dice lo de Em, que cómo em, encaja la función de juicio como soporte de C. O sea, cómo que encaja phi con C. Supongo, tal vez. ok, yo supongo que te refieres a juicio en el sentido de las funciones juzgadoras. Es decir, sabemos C sería T o Phi. Y bueno, en este caso sabemos que la función T en un C, bueno, igual también depende del orden, pero como soporte de C, entonces supongo que es el motor C y el auxiliar sería T o Phi. Bueno, naturalmente como STP o como SFP. Tendríamos una función C que analiza o de cierta manera vive o experimenta el mundo desde una forma un poco más lógica o un poco más de razonar y por lo tanto no, no tanto explorar, sino entender de cierta manera el proceso lógico por el cual terminan encontrando que les gusta. O en el caso del Phi, viviéndolo de una manera un poco más directa, ya simplemente experimentando y, digamos, no se cuenta a un nivel un poco más sentimental, más moral, de qué les parece que está bien o qué no, según lo que van sintiendo. Es decir, aquí vamos a hablar un poco más de dinámicas sociales, pero digamos, por ejemplo, que
la diferencia entre un INFP y un ISFP con este tipo, con este estilo, es que el ISFP, bueno, no, esto sería SFP y NFP, perdón. La diferencia sería en que el NFP tendería mucho más a meterse en este tema de las posibilidades y de, digamos, estas ideas que vienen del NE. Este querer encontrar todas estas ramificaciones de una sola idea. Y no tanto concentrarse en embarrarse con esas ideas. Entonces, como ese NE está actuando, puede llegar a ser muy hipotético, puede llegar a ser muy contemplativo y abstracto con respecto a este tipo de cosas. En cambio, un SFP que tenga C y Phi, en este caso, no sería tan contemplativo, pero iría en contra de esta capacidad o esta necesidad de querer sentir las cosas. Entonces, en este caso se concentraría más en explorar esas variantes, explorar estas cosas diferentes que habría. Ahora, justamente, aunque ambos tienen el mismo auxiliar, la forma de aprovechar ese auxiliar es distinta. Entonces, mientras que uno no tiene que ir hacia la acción, sino que puede contemplar o puede de cierta manera razonar, y en base a razonar, y en base a, bueno, no razonar, pero en base a ir explorando estas ideas a nivel más interno, o digamos hablando con alguien, por ejemplo, explorando estas ideas empiezan a salir y empiezan a darse cuenta de algunas cosas, o empiezan a darse cuenta y comparándolas con ese FI, empiezan a darse cuenta de qué cosas les parece bien o qué cosas no, o qué cosas les gusta, qué cosas no, y así. Un CFI como es SFP, y también cómo funcionaría ese FI en SC, pues no, eso, tendría que explorarlo. No les gustaría tanto hablar, en ese sentido de esas posibilidades, de esas exploraciones que tendrían, porque no iría a favor de sentirlas, no iría a favor de hacerles sentir algo a nivel físico, a nivel más presente, vamos a decir así. Entonces, yo te diría que sí, probablemente en el caso del FI sería mucho explorar y, digamos, vivirlas de manera más directa en lugar de tenerlas como posibilidades. Y en el caso del T, pues lo mismo, o sea, básicamente sería una persona lógica, pero que de alguna manera le gusta explorar estos aspectos lógicos, este razonamiento lógico en sus vivencias. Ok, a ver, otra pregunta. Eh, en los exploradores, ¿cómo se puede manifestar la función inferior? ¿Cómo opera el loop cognitivo más como explorador? Ok, ¿cómo se puede manifestar la función inferior? Aquí supongo que te refieres a la función inferior de cada explorador. Y es que el tema es ese, cada explorador tiene una función inferior distinta. Entonces, bueno, o sea, no exactamente, pero se entiende el punto. Y depende del explorador, o sea, no todos son iguales. Pero la función inferior, eh, perdón, Urs, la función inferior, pues, naturalmente se empezaría a explorar con el tiempo, una vez se madura, como el caso del resto de tipologías. Es decir, no hay mucha diferencia en cómo se manifiestan más allá del qué función cognitiva sea. No importa tanto el ser explorador. Y en el caso de cómo opera el loop cognitivo más común de exploradores, pasa que depende de qué te refieres con común. O sea, supongo que te refieres al loop de C con, yo qué sé, C con F o con T. Pero si te lo pones a ver, o sea, también hay un loop con Tini y con Fini, como es el caso de ISFP y STP. Entonces, depende de qué explorador estemos hablando. Eh, porque tampoco, incluso con los otros casos no son mismos. C y T se comportan de una manera diferente a C y F, por ejemplo. Ya más adelante vamos a hablar de los loops y cómo se comportan en cada caso. Más a fondo, pero bueno, es eso. O sea,
Es un tema más específico que simplemente un tema de exploradores. Ok, ahora sí, Horus. Ok, ahora sí, Horus. Disculpa, no siempre sabía cuándo hacerla así. Se me olvidó que me dijiste que se te escucharía doble si salía acá yo acá. Pero bueno, la pregunta de Andrómeda fue muy interesante y dirigilla y quisiera, o sea, como responderla acá, a pesar de que también la respondí en texto. Y es eso, o sea, una cosa que es una muy buena pregunta. Y es cómo es que los exploradores, o sea, lo pueden ser los exploradores profundamente filosóficos, aunque no lo parezca a simple vista. Eso es un tema muy interesante. Los exploradores tienen pensamientos complejos. Sí, porque eso es una cosa muy importante aclarar, que eso es otro estereotipo que también hay que es bueno aclarar también. Los exploradores no solo son de actuar y dejarse llevar por lo superficial, pueden tener pensamientos complejos, simplemente que no se caracterizan tanto por quedarse en los pensamientos, o mejor dicho, no los profundizan tanto, sino que los llevan a cabo. De hecho, también son así con las emociones, no son mucho de hablar, mi amor, yo te amo, y haría mil cosas poéticas por ti, sino que en vez de decirlo, lo hacen. De hecho, a veces lo de complicado puede ser que lo digan, pero la cuestión es esa, lo llevan a cabo. STP no te dice que te quiere, si quizás lo hace con amor apache en plan, ay, este estúpido. Pero al momento de la verdad es quien te acompaña, por ejemplo, tarde en la noche a tu casa, por ejemplo, o algún ejemplo así, a ir hasta allá. Te acompaña en cosas prácticas. Hace cosas prácticas para demostrar lo que piensa. No lo menciona mucho. Puede, pero considera que es más de no hables tanto y haz las cosas. Algo así. Así son la mayoría de exploradores, de hecho. El pensamiento complejo no es algo que solo se manifieste en palabras, sino que ellos lo tienen dentro y lo llevan a cabo y ya. No lo dicen tanto. A veces tal vez no lo profundicen tanto o no lo sobrepiensen tanto como otros MBTIs, pero eso no los hace menos capaces de tenerlos, ciertamente. Por otro lado, bueno, de hecho justamente esta pregunta de Zeus está muy interesante, porque si justamente estamos por sacar, o si no es que ya salió, creo que está casi listo, un video específicamente sobre la pregunta de cómo se puede presentar el grip, por ejemplo, en ISTP. Tal y como dijo Carlos, el grip varía o sea, en cada explorador, no es igual en ISTP, en SFP o en ISTP. Esto es un tema que vamos a profundizar más adelante, pero justo va a salir un análisis sobre un ISTP que pasó por una situación que lo llevó a sacar mucho de sus últimas funciones cognitivas inferiores, precisamente. Entonces eso. Sin embargo, como respuesta rápida, bueno, aunque yo contesté una pregunta, no sé si Carlos quiere contestar esta, pero yo podría decir que como respuesta rápida, el grip en ISTP se caracteriza un poco más por utilizar sus otras dos funciones, es decir, tomaría un poco más en cuenta, se notaría a simple vista más por el hecho de que tome más en cuenta la función fe. Piense más en los demás, aunque no sea tan bueno haciéndolo, porque como ya hemos dicho anteriormente, si no ha desarrollado su función inferior, no sabe usarla muy bien. Y si sí la desarrolló, igual sigue siendo la función inferior, que menos usa. Entonces, no la utiliza tan bien como un fe dominante, por ejemplo, o como un fe auxiliar. Tomaría mucho más en cuenta a las demás personas. Puede que se muestre hasta más empático y emocional, pero eso ya dependería también de su grado de madurez, de qué tan consciente ha hecho la función fe, qué tanto la sabe utilizar. Digamos que un ISTP joven se centraría mucho, tal vez demasiado, en las emociones de los demás, aunque no necesariamente sabría cómo responder a ellas. Mientras que un ISTP más maduro, probablemente sí tomaría un poco más, o sea, digamos que utilizaría mucho de lo que aprendió de las emociones de los demás, de cómo se sienten, qué hacen cuando están mal, y trataría de ayudar a los demás por el solo hecho de hacerlo, incluso si no les entiende o no les interesa. Hay diferencia, eso es otra cosa, que hay una gran diferencia entre cuando ha desarrollado y cuando no su función cognitiva con el Grip y el Loop. Pero bueno, como me encantará disfrutar de profundizar más este tema posteriormente. Por otro Sí, lado, también tenemos eh, a... ¿Oh? Eh, bueno, bueno, No, no, tranquilo, iba a decir que sigue otra pregunta, pero ¿qué quieres añadir tú? Adelante. ok. Bueno, respecto al grip del ICTP, recordemos también que como es la función inferior y bueno, está en grip, a lo que se refiere es que como no la sabe manejar bien o como realmente está bajo un estrés muy grande, por lo cual el T, el C y el NI no han podido hacer su trabajo para poder afrontar la situación, el FE, ¿cómo va a afrontar esa situación? Tratando de cierta manera de apelar sobre todo a ese, digamos, sentimiento de grupo, ese sentimiento social. Entonces, un ICTP en un grip de fe puede llegar a ser como
más sensible a lo que siente que sea lo correcto en cara a su situación social, en cara a su grupo de amigos, a sus familiares o tal. Y eso puede llegar a hacerle sentir mucho remordimiento, o sentirse muy culpable, vamos a decir así. Porque, de vuelta, estamos con esto. ¿Cuál justamente es la debilidad o, digamos, la cosa que más les cuesta a un ICTP? Bueno, justamente pensar en cómo se sienten las personas cuando hacen o dicen ciertas cosas. Esto, de hecho, también lo pasa lo mismo con INTP. Ellos muchas veces dicen las cosas de manera franca y no se dan cuenta de que quizás lo que dijeron eh, afecta de una forma a la gente que les rodea, que a veces le puede llegar a importarles bastante. Entonces, cuando ese fe entra en grip, empieza a actuar nuevamente y a hacerse preguntas y, digamos, a hacer observaciones y empieza a preocuparse demasiado esa persona por esa visión, ese qué sintió la gente a mi alrededor o qué piensa la gente alrededor. Entonces, eso, ese grip suele estar relacionado con buscar esa conexión con el mundo exterior, con la gente que le rodea o con la gente que le importa, y sobre todo ese sentimiento de culpa o sentimiento de querer de cierta manera volver a traer esa paz o traer ese bienestar que quizás siente que no tiene su grupo. Pero bueno, pues eso. Sobre la siguiente pregunta, no, vamos a presentar, claro, sobre el ok. ¿Cómo funcionan los exploradores? ¿Cómo manejan los exploradores la acción sin su función T o F? ¿Y cómo utilizan esas funciones cuando dejan salir su sombra? Bueno, el tema de la sombra lo vamos a tratar un poco más adelante, porque no hemos llegado a esas clases. Eh, pero digamos que en cierta manera depende de la posición de la sombra y naturalmente van a ser funciones que no se sientan cómodos de usar. Contrario a lo que parezca, no, las funciones sombras no se usan incluso menos que la inferior. Hay funciones sombras que pueden llegar a usarse más que la inferior, de hecho, porque no está relacionado tanto el que tanto la uses, sino el que tan cómodo te sientas usándola, o qué tan natural sea para ti usarla. Pero bueno, fuera de eso, ¿cómo manejan la acción sin su función T o F? Y no entiendo exactamente la pregunta. Supongo que te refieres a cómo, cómo pueden pasar a la acción, cómo pueden pasar a temas más externos sin un T o un F. Y bueno, en parte es porque ya tienen el C. Recordemos que es un balanceador. Entonces, si ya tienen ese C ya está actuando de manera externa. Y ese T y ese Fi lo que va a procesar es de manera interna qué significado tiene ese exterior. Pero bueno, continuamos con Ors para que termine con la última ronda de preguntas y ya nos vamos. Uy. Ay, ahora sí, esta cosa me puso el sonido con lag. Un momentito más, un segundo. Voy a escribir una cosa que... Bueno, Ors va a escribir una cosa. Ahora sí, volver de vuelta. Entonces, como les decía, muy importante, le dirigí yo aquí. Resulta ser que, también para contestar las preguntas de Jan, que justamente nos hizo unas preguntas acá, todavía falta de terminar de contestar, y dice así. Los exploradores cuando sacan su sombra, ¿cómo funciona el C, o sea, el S, mejor dicho, en ellos? Me imagino que se refiere al C porque es el que tienen en la sombra. O sea, ¿funciona igual que los centinelas? ¡Muy buena pregunta! No. Bueno, así, aclaremos de una vez que nunca la función cognitiva nunca funciona igual y no es una de las que tengan entre las primeras. O sea, si por ejemplo alguien tiene Ni, por ejemplo ISTP tiene Ni, pero no lo tiene entre las primeras, incluso y no lo ha desarrollado, entonces es algo que utiliza como todo el mundo, porque recordemos que todo el mundo tiene todas las funciones cognitivas, pero no lo utiliza tan bien, tan consciente, no es tan consciente de cómo es y cómo funciona y no le sale igual que como le saldría a un ni dominante o a un ni auxiliar, que está muy acostumbrado a usarlo. Esto es una cuestión mucho de experiencia práctica. Es decir, si una persona no está acostumbrada a hacer algo, no ha experimentado tanto ese algo, no le sabe tanto, no le hace tan bien, no tiene tanta soltura.
Entonces, esto mucho sucede con las funciones sombra. Son funciones que no se han hecho conscientes todavía, según la propia teoría de Carl Jung. Entonces, la persona no las usa tan adecuadamente, no tiene mucha práctica en ellas. Y de hecho, esto se nota mucho, por ejemplo, en qué es lo que es más ajeno a un MBTI según su última función sombra. Es decir, ya sabemos que, por ejemplo, STP es C, Ti, Fe, Ni. Claro, ¿no? ¿Y las funciones sombra qué son? Pues las opuestas en ese orden. O sea, después entonces seguiría, si la primera función es C, la primera función sombra es Ti. Esto es algo muy presente en ellos porque es algo que por lo general les es un poco ajeno. Pero ojo, la última función sombra, en este caso, sería Ne. Significa que es algo tan ajeno a ellos que casi jamás lo toman mucho en cuenta. Y si lo hacen sin ganas, sin prestar atención y sin siquiera desdén, porque no es algo que sí, con lo que estén familiarizados. Entonces, ¿cómo es la función sí? ¿La primera función de sombra de la mayoría de exploradores o la segunda en otros? Pues esto varía mucho, precisamente por eso, porque si la tienen como la primera función sombra, es algo que parcialmente pueden hacer conscientes según ciertas teorías de Carl Jung, pero no tanto. En el mejor de los casos, con suficiente desarrollo, utilizando esa clase de funciones con cierta frecuencia, es decir, haciendo cosas que implican utilizar el sí con frecuencia, puede ser que desarrollen algunas leves capacidades con esta, que desarrollen un poco más su, digamos, su proceso de individuación, como diría Jung. O sea, hacerse más particulares, más personalizar más como son, pero realmente nunca llega a ser algo que utilicen mucho. Estas son teorías que se vuelven un poco complicadas realmente, cómo se manifiestan las funciones sombra, pero digamos que de forma práctica no las utilizan como un centinela, para nada, las utilizarían como cualquier MBTI que no tiene la función sí, o sea, no les es muy cercano que digamos. Esto también tiene sus nombres, así como el héroe, el niño, el padre en las primeras funciones del MBTI, las funciones sombra también tienen sus propios nombres y eso, pero sigue siendo, por más que sea, e incluso en las teorías que más los toman en cuenta, son un poco ajenas a veces. No se desarrollan tanto o no se supone que lo hagan. Otra cosa diferente es en Socionics, que sí toma más en cuenta las 8 funciones de cada MBTI, pero en el MBTI, en el Myers-Briggs como tal, no tanto. Y eso funciona, y eso se es todavía más evidente, por ejemplo, con, no sé, ISTP o ISFP, porque ni siquiera la tendrían como sexta, sino como... churururú, ni siquiera la tendrían como quinta, sino como sexta función sombra. Es algo que les es particularmente ajeno y que incluso a veces puede chocarles un poco. Ahora, esto puede parecer contraintuitivo, porque muchas veces ciertas funciones cognitivas se retroalimentan, ¿no? Como el C y el sí, o el fe y el fi, pero no es igual que una persona C dominante se, digamos, coopere con un sí dominante, que a que el propio C dominante haga cosas de sí. No le salen tanto. Mejor dicho, no lo maneja tan bien. Y o sea, realmente lo manejaría igual que, por ejemplo, no sé, un NFP. No, ni siquiera un NFP, bueno, eso, iba a dar un ejemplo, pero me acuerdo que muchos otros lo tienen más cerca. O sea, es algo que le es bastante ajeno y que no siempre sabe dominar y que le cuesta. Y incluso si lo tiene como sexta función cognitiva, a veces hasta le choca utilizarlos ellos mismos. Ahora, otra pregunta que dice es, y es muy interesante que le pregunte aquí, ¿qué pasa cuando el entorno inhibe el uso del C? Es una pregunta interesante porque habría que preguntarse cómo sería tan siquiera posible eso. La función C se trata de los sentidos físicos. Siempre podemos percibir, siempre podemos escuchar y así. Si una persona, por ejemplo, es impedida en cierto sentido, queda sin sentido del oído, sin sentido del gusto, por alguna razón, o no tiene tacto, eso ya es una condición específica un poco más incapacitante, pero por lo general, el C dominante, siempre que puede utilizar sus sentidos, puede disfrutar de ello. Por ejemplo, de repente no puede salir a correr porque tiene que estar en una oficina, pero la lectura sigue siendo algo inherente a los sentidos, algo que se ve, algo que se siente. Claro, que tiene que implicar un poco lo intuitivo porque se imaginan lo que leen. Pero también puede estar, por ejemplo, la música o algo. Un C dominante que esté encerrado en una oficina donde no puede leer, no puede escuchar música y tiene que concentrarse en un trabajo, puede entretenerse haciendo sonidos con la silla, puede reclinarse un poco y jugar con eso. Siempre encuentra una manera, de hecho. O sea, porque no necesitan tanto ideas. No son tan intuitivos, entonces les es más fácil encontrar algo tangible con lo cual llevar a cabo esas cosas. Mover la silla, tumbar cosas, jugar con los clips, es que hacerle un dibujo a su borrador. La gente que hace eso probablemente es C-user o C-dominante. Por eso, porque lleva las cosas a lo tangible. ¿Cómo se diferenciaría esto? Bueno, por ejemplo, ne dominante
Un E dominante es el que se podría haber impedido irónicamente por el entorno físico, porque no basta con que, o sea, no basta con que hablen con gente, tienen que encontrar cosas, ideas llamativas en su entorno físico, y eso sí puede impedírselo estar en un ambiente cerrado y tranquilo. Un C dominante, digamos que lo sabe manejar un poco mejor dentro de lo que cabe, a pesar de ser un extrovertido, porque como dije, siempre tienen sus sentidos. Siempre pueden hacer alguna cosa por insignificante que sea. Y así esto les resulta más o menos estimulante, entramos al punto de lo que dijimos anteriormente de las fiestas y los estereotipos de las fiestas. Un C dominante está muy en conexión con sus sentidos, pero no significa que a todos les guste experimentar las sensaciones de la misma manera. O sea, un C dominante puede gustarle la fiesta porque es algo que puede vivir directamente. La música puede que le guste, puede que sí le guste beber, el sabor o la sensación física que trae, puede que le guste un ambiente con personas que tienen cierta apariencia, pero también puede haber algunos a los cuales les abrumen mucho ciertos estímulos sensoriales muy fuertes. Puede que, por ejemplo, algunos C dominantes sean más sensibles al ruido y no les guste tanto un ruido fuerte. Les gusta la música, pero no les podría no gustarles tanto una discoteca. Podría no gustarles tanto un ambiente donde demasiadas personas hablan a la vez. Eso es una diferencia importante a tomar en cuenta, independientemente de si se trata de ISTP, STP, ISFP, o sea, eso ya es una cuestión ya más subjetiva de la persona, pero es eso. Entonces, sería eso, o sea, es un C dominante, a pesar de ser C dominante, tiene distintos gustos en cuanto a la intensidad de los estímulos que le hacen feliz. Puede gustarle la música fuerte o puede gustarle la música suave, pero con una buena armonía de sonidos. Eso es una diferencia a tomar en cuenta. O sea, no a todos les gusta el reggaetón, no a todos les gusta el rock y no a todos les gusta el lofi. Eso ya es algo subjetivo, a pesar de que no sean dominantes, es algo que más bien viven y ya, de manera más práctica y directa. Por otro lado, ¿en dónde queda guardada la clase que tuve muchas interrupciones? Ah, bueno, la Kenjix. La clase queda en YouTube. En el grupo de WhatsApp tenemos ahí en el link, justamente subimos el link del video de la clase anterior de los centinelas. Y ahí está el canal de YouTube donde se subirá esta clase. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero tal vez pasado mañana se subirá esta clase. Así que podrás escucharla con toda la calma del mundo y de por sí nos puedes preguntar en el grupo directamente a Carl o a mí o a la Melanina o a muchos otros de los administradores que con gusto también conversarán de este tema contigo. Y si es en el grupo principal donde todos se unen, mejor, porque seguramente hay personas como tú que también quisieran que le respondieran más dudas. Bueno, Oh, vaya, parece bueno, que... Adelante. bueno. Con esto terminamos las preguntas. Nos excedimos un poco, pero ya va siendo hora de terminar la clase. Espero que les haya gustado la clase. Los que todavía tienen preguntas pueden guardarlas y pasárnoslas directamente y nosotros les vamos a responder con gusto. Solamente que esta clase ya estaría terminada por hoy. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y bueno, nos veremos en la siguiente clase, que sea el miércoles que viene al que viene, es decir, el 4. Así que bueno, nos vemos chicos y espero pasen una buena noche. Y bueno, terminamos por hoy. El 4 de junio sería la siguiente clase. Así que bueno, nos vemos.